Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y que seguramente les va a hacer suspirar. Vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Para los que no los conocen, permítanme presentarles a dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Can Yaman, con su carisma y atractivo innegable, y Mehmet Özdemir, con su talento y belleza, han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y juntos hicieron magia. Hoy vamos a desentrañar un momento muy especial, una frase, una simple declaración que salió de la boca de Can Yaman y que literalmente hizo suspirar a todos. Vamos a analizar el contexto, la emoción, la química que había entre ellos y, por supuesto, el impacto que tuvo en el público. Prepárense para un viaje por la nostalgia, el romance y la pura emoción. Antes de que empecemos a sumergirnos en este tema apasionante, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas, las noticias de sus actores favoritos y, por supuesto, todos los chismes jugosos que tenemos. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Me haría muy feliz tenerlos a bordo. Así que sin más preámbulos, vamos a descubrir qué fue exactamente lo que Can Yaman le dijo a Mehmet Özdemir que dejó a todos boquiabiertos y suspirando. Para entender completamente el impacto de esta frase, tenemos que retroceder en el tiempo y recordar la serie que los unió, Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o Dolunay, Amor con Sabor. Esta serie, que fue un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional, fue el escenario donde la chispa entre Can y Mehmet se encendió. Sus personajes Kandibit y Sanem protagonizaron una historia de amor llena de altibajos, de risas, de lágrimas, y de una química innegable que traspasó la pantalla. El éxito de Erkenci no solo se debió a la trama cautivadora y a la producción impecable, sino también a la conexión palpable entre Can y Mehmet. Los fans de la serie y del shippeo que ellos formaban, estaban constantemente pendientes de cada gesto, de cada mirada, de cada interacción entre los dos actores. Era evidente que había algo especial entre ellos, una energía que mantenía a los espectadores enganchados. La historia de Erkenci es un cuento de hadas moderno con toques de comedia romántica, que cautivó a la audiencia con su frescura y encanto. La serie nos presenta a Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora y que, por circunstancias del destino, comienza a trabajar en la agencia de publicidad de la familia de Kandibit, un fotógrafo talentoso y atractivo que regresa de un largo viaje. La trama se desarrolla en un entorno laboral vibrante y lleno de personajes secundarios entrañables. Sanem, con su personalidad espontánea y alegre, y Can, con su carácter reservado y enigmático, chocan y se atraen desde el primer momento. La tensión entre ellos es constante, alimentada por malentendidos, secretos y un deseo innegable. A medida que la serie avanza, la relación entre Sanem y Can evoluciona. De la rivalidad inicial surge una atracción irresistible, que se manifiesta en miradas cómplices, conversaciones llenas de química y momentos de complicidad que roban el aliento. Los guionistas supieron crear situaciones que mantenían a los espectadores en vilo, jugando con la incertidumbre y el deseo de ver a la pareja principal unida. Uno de los aspectos más atractivos de Erkenci es la forma en que retrata la cultura turca. La serie nos muestra la vida en Estambul, con sus mercados bulliciosos, sus costumbres familiares y sus tradiciones. Los escenarios, la música y la vestimenta contribuyen a crear una atmósfera auténtica y envolvente. La serie también aborda temas como la lucha por los sueños, la importancia de la familia y la búsqueda de la identidad. Sanem, a pesar de las dificultades que enfrenta, nunca renuncia a sus aspiraciones. Can, por su parte, aprende a abrir su corazón y a confiar en los demás. Pero sin duda el elemento clave del éxito de Erkenci fue la química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Su conexión traspasaba la pantalla y hacía que los espectadores sintieran que estaban presenciando algo real. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo contribuía a crear una atmósfera mágica. La serie fue un fenómeno social. Los fans crearon comunidades en línea, donde compartían sus opiniones, analizaban cada episodio y expresaban su apoyo a la pareja. Los nombres de Can Yaman y Mehmet Özdemir se convirtieron en tendencia en las redes sociales, y su popularidad creció exponencialmente. Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó a audiencias de todo el mundo.
La serie se emitió en numerosos países, con traducciones y doblajes que permitieron que el público de diferentes culturas disfrutara de la historia. La serie se convirtió en un fenómeno global, consolidando la posición de la televisión turca en el mercado internacional. Y es en este contexto de amor, de pasión, de tensión romántica y de fama increscendo, donde se produjo el momento que nos ocupa. La frase, la declaración, la frase que encendió la mecha de todos los corazones, se produjo durante una entrevista, creo recordar, para la televisión turca. Ambos actores estaban promocionando la serie, hablando sobre sus personajes, sobre la experiencia de trabajar juntos y sobre la increíble acogida que estaba teniendo la serie. Durante la entrevista, la presentadora astutamente les hizo una pregunta que a día de hoy sigue siendo relevante. La pregunta iba dirigida a Can Yaman y era algo así como: Can, ¿qué es lo que más admiras de Demet? O para ser más precisos, en la traducción que se hizo en su momento, ¿qué te gusta más de Demet? Ahora bien, prepárense porque la respuesta de Can Yaman fue la que detonó todo. Con una sonrisa encantadora, con los ojos brillando, y con un tono de voz que era pura miel, Can respondió sin dudarlo. Y aquí es donde viene la frase mágica: me gusta todo de Demet. Así de simple, así de directo, así de impactante. Repito, me gusta todo de Demet. Imaginen la escena. Imaginen la reacción de Demet. Imaginen la reacción de la presentadora, del público en el estudio y, por supuesto, de todos los que estaban viendo la entrevista desde sus casas. El silencio, seguido de un estallido de emoción. La presentadora, visiblemente sorprendida, le hizo una pregunta más, algo tipo: ¿todo, Can, absolutamente todo? Y Can, con la misma sonrisa radiante, asintió. Ese me gusta todo de Demet fue más que una simple declaración de afecto, fue una ventana abierta a la complicidad, a la admiración mutua y, para muchos, a la posibilidad de que la magia que veían en pantalla trascendiera la ficción. Fue un momento de conexión genuina que resonó con los fans de manera profunda. Este momento, capturado en un breve instante, se convirtió en un hito para los seguidores de la serie y en un testimonio del impacto que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir tuvo en la audiencia. La frase «me gusta todo» de Demet encapsuló la esencia de una conexión especial y avivó los sueños de romance de muchos. Pero, ¿qué hizo que esta frase resonara de manera tan profunda? ¿Qué elementos contribuyeron a que este simple enunciado se convirtiera en un símbolo de una relación especial? En primer lugar, la autenticidad fue clave. En ese momento Can Yaman no estaba actuando, estaba expresando un sentimiento genuino. Su sonrisa, el brillo en sus ojos y el tono de su voz eran evidencia de una admiración sincera. No era solo una declaración, era la manifestación de una conexión profunda. La sinceridad es un ingrediente esencial en cualquier relación, y en ese momento Can Yaman lo demostró. En segundo lugar, la simplicidad de la frase. Me gusta todo de Demet es una declaración directa sin adornos. La ausencia de palabras elaboradas o descripciones complejas amplificó su impacto. La frase destiló la esencia de la admiración en su forma más pura y concisa. Esta simplicidad permitía que la audiencia se concentrara en la emoción subyacente en lugar de distraerse con la retórica. En tercer lugar, el contexto. La frase fue pronunciada en un momento álgido de la serie, cuando la popularidad de Erken Cikus estaba en su apogeo y la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir era evidente. La expectación de los fans, el éxito de la serie y la evidente química entre los actores crearon el ambiente perfecto para que la frase tuviera un impacto aún mayor. El contexto en este caso actuó como un catalizador, amplificando la fuerza de las palabras. Y por último, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su conexión era palpable en la pantalla, en las entrevistas y en cada interacción pública. La frase «me gusta todo» de Demet fue la confirmación de una conexión especial que los espectadores habían estado sintiendo desde el principio. La química entre los actores es un factor clave para el éxito de cualquier serie romántica, y en este caso, fue la base sobre la cual se construyó la magia. Pero más allá de todo esto, la frase «me gusta todo» de Demet nos recuerda el poder del amor, de la admiración y de la conexión humana. Nos recuerda que a veces las palabras más sencillas son las que tienen mayor impacto. Nos recuerda que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de traspasar barreras y de tocar el corazón de las personas. La frase en su sencillez encapsula un sentimiento universal, la admiración y el afecto que se siente por alguien especial.
Es un recordatorio de que la conexión humana es la base de muchas de nuestras experiencias, y que las palabras, cuando son auténticas, pueden tener un poder inmenso. La declaración de Can Yaman se convirtió en un eco de un sentimiento compartido por muchos, la esperanza de encontrar una conexión profunda y significativa. En la actualidad, cada vez que vemos a Can Yaman y Demet Özdemir, y especialmente cuando vemos escenas de Erkencikus, inevitablemente recordamos esa frase. La recordamos porque fue un momento mágico, un momento que capturó la esencia de una relación especial, un momento que nos hizo suspirar y soñar. El impacto de esta frase trascendió la pantalla. Se convirtió en un tema de conversación entre los fans, un tema de especulación para los medios de comunicación y un testimonio de la conexión que existía entre Can y Demet. Se convirtió en un símbolo de la serie y un recordatorio de los momentos que nos roban el aliento. Y aunque, como les decía, el romance fuera de la pantalla no llegó a buen puerto, la frase «me gusta todo» de Demet sigue siendo un tesoro para todos los que amamos Erkencikus y que en su momento nos enganchamos a la serie. La frase es un recordatorio de la capacidad de las palabras para generar emociones y conectar a las personas. La frase «me gusta todo» de Demet se convirtió en un faro de esperanza para los fans de la serie, quienes soñaban con que la relación entre Can y Demet fuera más allá de la pantalla. Aunque los actores no terminaron juntos en la vida real, la frase dejó una huella imborrable en el corazón de los fans, quienes recordarán siempre la chispa que había entre ellos. Es importante recordar que aunque los actores no estuvieran juntos en la vida real, dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en el corazón de sus fans. Y que su amistad, aunque haya sido intermitente con el paso del tiempo, es algo que debemos respetar y valorar. La vida de los actores es algo personal, y es importante respetar su privacidad y sus decisiones. La popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir continuó creciendo después de Erkencikus. Ambos actores protagonizaron otros proyectos exitosos, consolidando su lugar en la industria del entretenimiento turca y ganando aún más seguidores en todo el mundo. Can Yaman ha participado en series como Bay J y Sandokan, y ha trabajado en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare. Demet Özdemir, por su parte, ha protagonizado series como Doğu Une Kaderindir y Anfara, demostrando su versatilidad y talento como actriz. A pesar de que sus caminos profesionales los han llevado por diferentes senderos, los fans de Can y Demet siempre recordarán la magia que crearon juntos en Erkencikus. La frase «me gusta todo» de Demet sigue siendo un símbolo de su conexión y un recordatorio de la emoción que generaron en el público. En resumen, el impacto de la frase «me gusta todo» de Demet radica en su autenticidad, su simplicidad, el contexto y la química existente. Fue un momento mágico que capturó la esencia de una relación especial y que nos hizo suspirar y soñar. La frase se convirtió en un icono de la serie y en un testimonio del poder de las palabras para conectar a las personas y generar emociones. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Recuerdan este momento? ¿Qué sintieron al escucharlo? Me encantaría saber sus opiniones. No duden en dejar sus comentarios abajo, aquí en la sección de comentarios. Compartan sus recuerdos, sus emociones y todo lo que les venga a la mente sobre este tema. Me encanta leerlos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por la nostalgia y por la emoción. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado recordando este momento tan especial de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan revivir este momento inolvidable. Y suscríbanse al canal para no perderse más vídeos como este. Nos vemos en el próximo.